en el libro de Mateo, gloria al Señor. Voy a hacer lo más breve que pueda. Yo traigo como 4 o 5 páginas. Vamos a hacer lo más breve que podamos. Gloria al Señor, porque sabemos que el tiempo ha avanzado. Gloria a Dios. Si algún ministro por ahí, el tiempo, que me haga señas, porque cuando uno está aquí no quiere bajar, hermano. Gloria al Señor. Así que vamos a estar de pie, gloria al Señor, y vamos a entrar a Mateo 16. Quiero leer una hermosa palabra, gloria al Señor, en el transcurso de todo esto que está pasando, gloria al Señor, la existencia que tengo de servirle a Dios. A través del tiempo que estoy sirviéndole al Señor he aprendido a leer la palabra y conocerla. Y hermanos, esto no es algo para que nosotros nos alarmemos, gloria al Señor. Esto no es algo para que nosotros menguemos. Yo creo que nosotros como cristianos ya conocemos. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo del 16, gloria al Señor. Mateo 16:1, gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y la Santa Comunión del Santo Espíritu de Dios. Vinieron los fariseos, ¿todos están ahí? Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo todos juntos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Gloria al Señor. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pausa ahí. Gloria al Señor. Sabemos que ahí hay un punto. Gloria a Dios. Para aquellos que no saben qué es arreboles, arrébolos. Gloria al Señor. La palabra arréboles, gloria a Jesús, es un nombre masculino color rojo que se refleja en las nubes al atardecer o al amanecer, iluminadas por los rayos del sol. Gloria al Señor. Por eso los saduceos sabían, y dice la palabra del Señor, ellos sabían distinguir entre cuando el sol o cuando la tarde iba a ser buena o cuando la mañana iba a ser buena. Gloria al Señor. Seguimos donde dice hipócritas. Gloria al Señor. Una palabra fuerte para aquellos que dicen que nuestro Señor Jesucristo no era fuerte en hablar y en reprender a aquellos que se hacían saber de todos. La palabra menciona en muchos textos en la Biblia que se vestían de ropas blancas, por fuera se miraban, dice, hermosos, pero realmente la palabra del Señor no la atesoraban. Hipócritas, objetivo, nombre común que finge una cualidad, sentimiento, virtud, opinión que no tiene. Gloria al Señor. Algo que creemos ser y no lo somos. Gloria a Jesús. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Vamos a orar. Padre Dios que estás en gloria, te doy las gracias, mi Dios, por este momento tan hermoso que me has permitido, Señor, de estar en este lugar, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanos, Dios mío, que han hecho presencia en este lugar. Padre de la gloria, sin importar, Dios mío santo, lo que pueda pasar, Padre, porque ellos están seguros de que en tus manos, Dios mío, y que en tu casa, Dios Padre, estamos más que seguros. Señor, te pido, Dios mío santo, que seas tú, Dios Padre de la gloria, quitándome de en medio, Dios mío, Dios de gloria, que seas tú, Dios Padre, quitando toda palabra de concupiscencia humana, Dios mío, y que sea tu Espíritu Santo hablando, Dios mío. Úsame como un instrumento, como un micrófono nada más, Padre, pero que sea tu Santo Espíritu tomando el control de este momento, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puedes tomar tu asiento, hermano. Gloria al Señor. Sabemos que los fariseos, gloria a Jesús, venían a nuestro Señor Jesucristo queriendo tentarle. Muchas maneras, de muchas ocasiones, gloria al Señor, en muchos momentos. Y nuestro Señor Jesucristo siempre tenía, gloria a Jesús, un momento específico, palabras específicas, gloria a Jesús, para poderles dar a entender que ellos estaban erróneos. Dice: hipócritas, que sabéis distinguir entre el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Gloria a Jesús. Pues sabemos que los fariseos eran contra la palabra del Señor. Ellos se hacían y decían hacer la voluntad de nuestro Dios sin querer engañar al pueblo de nuestro Dios, pero había un ser, gloria a Jesús, que todo lo sabía y los desenmascaraba. Gloria a Jesús. La generación mala y adúltera demanda señal.
pero la señal no les será dada. Hermanos, si podemos nosotros ahora, gloria al Señor, estimar los momentos que estamos viviendo muy difíciles, muy duros, gloria a Jesús, donde, hermanos, lamentablemente la humanidad, gloria a Jesús, estamos hablando de aquellos que no conocen a Jesucristo, demandan una señal o dicen, bueno, esto es naturaleza. Por cierto, escuché, gloria a Jesús, a veces es lamentable, gloria al Señor, yo no quiero entrar en un punto de crítica, Dios me libre, pero a veces, hermanos, es tan triste, hermanos, escuchar a veces hermanos o personas que conocen de la palabra decir, no, esto es naturaleza, esto es, gloria al Señor, un ser humano hizo la maldad y construyó un virus y cuanta cosa. La palabra nos registra, gloria al Señor, las palabras nos registra de todo lo que está aconteciendo, gloria al Señor. Si una hoja de un árbol, dice su palabra, no cae a tierra si no es la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánto las almas que se están perdiendo? ¿Cuánto esas almas, oh Dios mío, que están sufriendo? ¿Cuánto esas vidas, esas familias que han perdido sus seres queridos? Una hoja no tiene más gloria a Dios, Jesucristo, no tiene más significado que la vida de un ser humano, gloria al Señor. Y yo creo que aquí los saduceos, gloria a Jesús, demandaban una señal, pero a ellos no se les podía dar, y aunque los podían ver, gloria al Señor, de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo a los fariseos y saduceos, gloria a Jesús, más que todo hablaba por parábolas, y eran parábolas que a veces ni los mismos discípulos entendían. Gloria al Señor. Sin embargo, hay muchos textos en la palabra del Señor donde los discípulos decían, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Gloria al Señor. Y decía Jesucristo, pero también vosotros no entendéis, son cortos de entendimiento. Y tenía que él descifrarle, gloria al Señor, como decimos nosotros, hacerle dibujitos para que ellos pudieran entender. Gloria a Jesús. Pero sabemos que hoy en día nosotros, los que amamos a nuestro Dios y los que buscamos la casa de Dios y leemos la palabra del Señor, hermanos, todo esto, yo no sé cuántos han leído la palabra de principio a fin, pero sabemos que en la palabra de principio a fin, esta es nuestra guía, gloria al Señor. A veces, hermanos, nos dejamos llevar, gloria al Señor, por cuántos videos, por cuántas cosas en las noticias, y créame, hermano, que eso es a veces es complicado. Mira, yo estaba escuchando un testimonio muy hermoso y decía yo, wow, esto edifica mi alma, esto edifica mi corazón, esto edifica mi fe. Entonces son videos y son cosas que tenemos que recibirlas, y aquello que uno siente, hermano, que no va a edificar el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, apartarlo, gloria al Señor. Pero sin embargo, nosotros vamos conociendo cada día vamos aprendiendo, y yo creo que Dios fue más que claro en escribir su palabra, alguien incomparable, alguien, gloria a Jesús, inigualable, porque él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, hay tantas cosas que el ser humano quiere hacer hoy en día para poder parar esta epidemia, esta peste, porque la palabra del Señor, vamos a ir a Mateo 24:1, gloria a Jesús, vamos a estar ahí, gloria a Jesús, leyendo la palabra en Mateo 24:1. Gloria a Jesús. Mateo 24:1 dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole, él les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, estos son cosas leves. A veces yo me pongo a preguntar y me da tanta tristeza en mi corazón. Hermanos, somos seres humanos y a veces podemos tener un pánico repentino, porque yo creo que a veces nadie quiere morirse. Pero más sin embargo nos olvidamos de la palabra donde dice que el morir en Cristo es ganancia, gloria al Señor, y el vivir es gozo para Cristo Jesús. Pero a veces nosotros queremos desistir y decir, bueno, no queremos ver la realidad y entender lo que está sucediendo. Es cuando más nosotros tenemos que prepararnos, gloria al Señor, para que Dios nos dé fortaleza, Dios nos dé fuerzas, y Dios aumente el volumen de nuestra fe. Porque a veces, mire, hermano, es triste como a veces el mismo creyente, el mismo que se dice, gloria al Señor, tener a Cristo en su corazón, mengua, deja de llegar a la casa de Dios.
Porque dice, no, llego a la casa de Dios, me voy a infectar. Llego a la casa del Señor, me voy a contaminar. Pues ¿a dónde dejamos el Salmo 91? Gloria a Jesús. Hay muchos salmos en la Biblia que dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Vamos a estar leyendo más aquí en Mateo 24. Gloria al Señor. Él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Alguien está esperando, Señor, estas oportunidades? Eso créalo, varón de Dios, pueblo del Señor, que hay uno por ahí escondido que se va a hacer llamar el anticristo. Por ahí está, él está esperando el turno preciso para poder engañar, y muchos falsos profetas y muchos predicadores. Entonces nosotros tenemos que seguir la guianza y la guía de nuestro Dios, que es la palabra del Señor. Aquí nos está advirtiendo el Señor. Mira cómo dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis rumores de guerra. Lo estamos escuchando, lo estamos viviendo, gloria a Jesús. A lo mejor a la edad que yo tengo, lo que yo me acuerdo fue de la guerra que ya estaba terminando en El Salvador. Cuando nosotros viajamos para allá, para El Salvador, yo tenía 2 años, y mi papá lo buscaban en mi país para matarlo, por perseguirlo, por pelear en contra de la guerra. Gloria al Señor. Y recuerdo que había una guerra muy tremenda, y reclutaban a los jóvenes, los hombres, y los llevaban a la fuerza en los camiones, los golpeaban. Gloria a Jesús. Pero son cosas a lo mejor leves, pasajeras. Pero yo creo que cuando fue la Primera, Segunda Guerra Mundial, eso fue algo que en mi existencia todavía no había existencia en mí. Gloria al Señor. Pero habla de una Tercera Guerra Mundial. Dice, y oiréis rumores de guerra y rumores de guerra. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria al Señor. Muchas personas a veces decimos, el fin del mundo. Para que el mundo se acabe falta muchísimo. La Biblia lo menciona, que tienen que pasar muchas cosas. Gloria al Señor. Lamentablemente el pueblo del Señor tiene que sufrir dolores. Esto, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, son principios de dolores. Gloria al Señor. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste. ¿Cuántos saben lo que es una peste? A veces nosotros pensamos y leemos en el libro de Éxodo, cuando en el Antiguo Testamento, donde Jehová mismo mandaba peste a Faraón. Gloria al Señor. Para que Faraón dejara ir a su pueblo a adorarle al desierto. Más nuestro Dios endurecía el corazón de Faraón, porque él tenía un propósito. Él quería que su pueblo le glorificara, y que el mismo Faraón supiese, gloria al Señor, que él era el Dios todopoderoso. Y habrá peste, gloria al Señor. A veces creemos que la peste nomás son ranas o langostas, o gloria al Señor, o cuánta pestilencia Dios pudo mandar a Egipto, gloria al Señor. Sin embargo, el significado de peste, nombre femenino, enfermedad infecciosa y contagiosa, maligna, que causa gran mortandad entre los seres humanos. Gloria al Señor. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Gloria al Señor. Hermanos, es algo lamentable. Como yo a veces me pregunto, Dios mío, tú eres poderoso, tú eres el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo tiene. ¿Y cómo podemos nosotros entrar en un cuestionamiento así como entró, gloria al Señor, Job, queriendo a Dios preguntarle que por qué las cosas, que por qué esto, que por qué lo otro? Yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es aprender de la palabra, hacernos saber a nosotros mismos de que estamos alertados, y que esto tenemos que tomar las medidas necesarias, lo que más se puede. Pero sobre todo, y lo más importante, es que nuestra fe no se disminuya, porque si nuestra fe se disminuye, hermanos, y nos logra atacar algo así, pues yo creo que sin fe nadie verá al Señor, y sin obras toda fe es muerta.
Y fe sin obras es muerta. Gloria al Señor. Entonces debemos de tener de toda una composición, gloria a Jesús. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Gloria al Señor. Esto va a ser inevitable. Todo esto a veces nosotros clamamos. Y es bueno. No estoy en contra del clamor jamás. Al contrario, es cuando más tenemos que clamar. Pero a veces nosotros vemos en muchos casos de la Biblia que nuestro Dios hizo muchas cosas, gloria al Señor, que Él le placía hacerlo por su voluntad. Hubieron muchos hombres en la Biblia que clamaron con gran dolor, gloria al Señor, para que Dios aplacara su ira en contra de algunas regiones, como cuando clamó el varón de Dios diciendo: Señor, si hubiesen 30 justos aquí, tú nos salvarías la tierra por amor a esos justos. Sí lo haré. Y si hubieran 25, sí lo haré. Y si hubieran 20, sí lo haré. Pero a veces es importante que nosotros clamemos y doblemos rodillas. Y yo le digo al Señor: Señor, ten misericordia de todas esas almas. Nuestro Señor Jesucristo también murió por esas almas. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada también por esas almas. Pero Dios tiene la última y la primera palabra, gloria al Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es comprendible el temor de muchos que no conocen a Dios, pero que nosotros, conociendo la palabra de nuestro Dios y habiéndole ya entregado nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro caminar, nuestros pensamientos a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que no debemos de asustarnos. No debemos de asustarnos, no debemos de menguar, no debemos de alarmarnos en gran manera, porque a veces el temor te hace perder la fe. No estamos hablando de un temor hacia nuestro Dios, ese nunca puedes perderlo. El temor hacia la palabra de nuestro Dios, el temor hacia servir al Señor con más rectitud. A veces, hermanos, no somos dignos porque hemos cometido tanta falta, tantos errores, pero el temor de que algo nos suceda, debemos nosotros, gloria a Jesús, de tratar de confiar en nuestro Dios. El Salmo 91 es un salmo, yo creo que toda la Biblia es hermosa y toda la Biblia tiene que ser favorita para cada uno de nosotros, pero en especial para mí el Salmo 91 fue uno de los primeros salmos que yo me aprendí de principio a fin, de memoria, porque es importante ese salmo, hermanos. Ahí está toda la verdad, ahí está todo lo que Dios hace y lo que Dios promete si nosotros, gloria al Señor, guardamos su palabra y confiamos en Él. Tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán engañando la maldad. Engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que estamos queriendo explicar. Gloria al Señor. Que por fíjate, hermano, que a veces, como decía del principio, tenemos que tener cuidado con los videos y las cosas que nosotros miramos. Pero miraba yo un video, gloria a Jesús, que alguien subió, y miraba yo como mucha gente impía, mucha gente que no tiene a Cristo, pero era multitud, carros parqueados, no les importó, levantaban sus manos y adoraban a nuestro Dios. Porque se tiene que cumplir la palabra, cada tilde, cada coma no pasará, dice su palabra. Y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y yo me miraba y decía: wow, qué tremendo, como alguien que no conoce de Dios, o tal vez sí ha escuchado la palabra, pero no le han entregado la vida como tú y yo a nuestro Señor Jesucristo, que hemos hecho un pacto y hemos dicho: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi mente. Señor, ya no quiero caminar más yo, sino que tú camines en mí. Y al ver toda esta multitud de gente, que había muchos a lo mejor que conocían de Dios, y había muchos impíos, y cómo se humillaban y decían: wow, la palabra del Señor tiene que cumplirse. Y estamos mirando, hermano, el principio de dolores, palabras que se van cumpliendo al pie de la letra. Gloria a Jesús. Vamos a estar leyendo, gloria a Jesús, Mateo 24, 29. Gloria a Jesús. Mateo 24, 29. Ahí mismo vamos a saltar al 29. Gloria al Señor.
esto ha sido, hermanos, yo siempre he leído esto, pero ahora que yo quería, le pedí al Señor, gloria a Jesús, que Él me pusiera palabra en mi corazón. Y desde que el hermano Ciel trajo un estudio, que por cierto le tocaba a mi hermana Amanda, y lo dio él por razones que ellos conocen, entonces escuchaba cómo él hablaba y decía, wow, ese es el mensaje. Y yo tenía preparado el mensaje. Ya yo lo tenía preparado y dije, el hermano me robó el mensaje. ¿Me entienden? Pero debemos de verlo de la forma espiritual y decir, Dios está hablando. Después de eso viene la hermana Julia y dice una palabra en Segunda de Crónicas, y digo, qué tremendo, confirmación. Y bueno, Dios nos ha estado hablando mucho a través de todo. Bueno, de que yo miré que salía el calendario, yo lloré, ahí está mi esposa que no me deja mentir. Lloré y le dije, Señor, no soy merecedor, no soy digno de estar parado ahí. Señor, dirígeme, que no sea yo hablando, gloria al Señor. Pero vamos a estar leyendo ahí rápidamente porque el tiempo avanza, gloria al Señor. Y yo creo que aquí uno, como decimos en nuestro país, uno se engolosina aquí arriba, no quiere uno salir. Gloria al Señor. 29, Mateo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria al Señor. Vamos a llegar hasta el 35. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender. Mire, hermano, por eso es que yo digo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de darle gracias a Dios porque nuestro Dios ha dejado una guía. Dice la palabra del Señor que ni aún los ángeles del cielo ni nuestro Señor Jesucristo saben la venida del mismo Señor Jesucristo. Solamente nuestro Padre. Pero si nosotros venimos y con sabiduría pidiéndosela a nuestro Dios, obviamente que Él es el poseedor y el creador de la sabiduría, nosotros vamos a entender esta palabra aún más cada día. Cada vez que nosotros la leemos vamos a tener una revelación diferente, siempre en el mismo hilo. Gloria al Señor. Porque miramos cómo dice aquí, y de la higuera dice aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Si nosotros miramos y aquí no hubiese frío y no hubiese calor y fuera todo un clima cálido, como nosotros decimos en mi país, a lo mejor no hubiera polen o a lo mejor las hojas no se cayeran. Pero Dios dejó una señal en cada país y en cada lugar que nosotros podemos aprender de eso. Sabemos que cuando llega el frío, los árboles pierden sus hojas. Y cuando va a entrar el verano, entonces miramos que comienza a brotar el cogollo de donde va a salir, gloria al Señor, la hoja. Entonces sabemos que el verano va a entrar, gloria al Señor, al territorio donde nosotros vivimos. Entonces, así mismo dice la palabra del Señor, dice, es porque el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Santo Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, si podemos ver, estamos en el siglo XXI. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, pero dice tu palabra, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y yo me ponía a pensar y escudriñaba las escrituras y decía, esta generación, bueno, había muchos hombres en la Biblia que duraban hasta 900 años. Entonces estamos hablando de 9 siglos más. Porque un siglo son 100 años. Entonces, entonces me manda la palabra del Señor a Salmos 9:10. Vamos a ir a Salmos 9:10. A ver qué nos dice Salmos 9:10. Y ahí vamos a entender de cuánto se compone una generación. Porque ahora, hoy en día, gloria al Señor, es un poco difícil que un ser humano llegue a 100 años, gloria al Señor. Y yo creo que
los más robustos, a veces ya en 90 ya, dice mi país, estamos pateando el balde. Gloria a Jesús. Pero vamos a ver aquí lo que dice Salmo 9:10, Salmo 90:10, perdón. Salmo 90:10 dice, gloria a Jesús, vamos a empezar del 9, gloria a Jesús dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Normalmente, a veces personas duran 60, 50, 70, 80. Bueno, hay viejitos que han durado hasta 120, pero son raros y contados. Gloria al Señor. Hoy en día, gloria a Jesús. Estamos hablando de esta generación, podríamos hablar de este siglo. Gloria a Jesús. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. En los más robustos, que duramos tal vez 80 años, dicen los más robustos, con mucho trabajo, con mucha fortaleza, podríamos durar hasta ahí. Gloria al Señor. Eso es hablando humanitariamente, gloria al Señor. Pero si Dios le complace, Dios le puede añadir muchos años más de vida a usted, hermano, ¿me entiende? Y Dios ya lo ha hecho en la Biblia, entonces usted no se preocupe. Gloria a Jesús.